Otro elemento es el compromiso. ¿A qué se refiere el tema del compromiso? Es todo aquello que yo ya he explorado con la otra parte y estoy dispuesto a asumir. Es decir, ¿qué voy a poner yo en el papel para que esa negociación ya se cierre? Claro, no solamente voy a cerrar precio, plazo de entrega, sino también debo tener cuidado de qué pasa si la otra persona me incumple. Y por lo tanto, deberé poner en el compromiso todas aquellas cláusulas de protección entre las partes que permita que ese acuerdo tenga legalidad, tenga legitimidad y además sea ejecutable en el tiempo. Pongámoslo de otra manera. Si yo cierro una negociación con un proveedor para la compra de un bien inmueble y él se compromete conmigo a entregarme el bien en un plazo determinado, yo debo prever qué pasa si es que él no me entrega el bien. Entonces tendrá que asumir una penalidad por cada día de demora y pagarme a mí una compensación por el incumplimiento. ¿Qué pasa si yo espero un servicio y la otra parte no me lo presta en la oportunidad que hemos acordado? Tendré que establecer una penalidad en la cual le descontaré un porcentaje del valor de la prestación y así por el estilo. Hay muchas contingencias que se pueden presentar en la ejecución de un contrato, en la ejecución de un compromiso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dejar muy en claro cuáles son todas esas contingencias posibles y, en la medida de nuestras posibilidades, pues plantear un conjunto de cláusulas de protección para las partes. No se trata de tirar solamente para mi lado. Debe ser justo y debe ser de mutuo beneficio. Ahora, alternativas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer si nosotros no llegamos a un acuerdo? ¿Es posible que no lleguemos a un acuerdo? Por supuesto, es posible que no lleguemos a un acuerdo. Entonces, ¿qué cosa es la alternativa? La alternativa es la posibilidad que yo tengo de salir de la mesa de negociación porque aquello que me está planteando la otra parte no satisface mis necesidades y porque yo tengo algún otro proveedor, algún otro interlocutor que satisface mis necesidades en mejores condiciones que las que me está ofreciendo aquella persona con la cual estoy negociando. Pero lo importante es que si yo voy a la mesa de negociación, tengo que tener mi mejor alternativa al acuerdo negociado. En otras palabras, si yo voy a un banco, por ejemplo, y voy a solicitar un crédito para una compra de una maquinaria o para la compra de una vivienda o para cualquier otro tipo de bien que yo desee adquirir, yo antes de ir a negociar con un banco tendría que ir a otro y preguntarle a qué tasa, a qué plazo, con qué garantías me está ofreciendo él la colocación, el producto. Entonces, cuando voy a negociar con un siguiente banco, él tiene que darme una oferta que sea mejor que la que yo tengo. Porque si no tengo ninguna otra alternativa, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy en manos de él. Es casi como si fuese una situación monopólica, en la cual la otra parte me va a proponer algo y yo no tengo ninguna otra posibilidad de seguir en la negociación. Entonces, aquella persona que es un buen negociador debe considerar que tiene que tener su propia alternativa antes de llegar, ¿no? Entonces, el poder en la negociación está referido a la capacidad que yo tengo para obtener una ventaja o aumentar la probabilidad de lograr mi propio objetivo. Entonces, ese poder lo voy a conseguir en la medida que yo tenga una mejor alternativa a negociar con esa persona. Claro, hay que mirarlo todo desde una perspectiva integral. Por ejemplo, en el caso de que señalaban antes, yo solicito un crédito a un banco, algún banco me dirá, yo te ofrezco una tasa determinada, pero tú tienes que poner un tanto por ciento en la compra del bien. Otra posibilidad es que quien me ofrezca a mí el valor del crédito me pudiera decir, te financio todo al 100%, pero la tasa es un poquito más alta. Entonces tendré que evaluar yo cuál es mi costo de oportunidad
Porque si yo tengo un dinero en efectivo, probablemente más me convenga poner la cuota inicial y no tomar la oferta del nuevo. Pero si no tengo, probablemente también tendría que financiarme otra parte para sacar mi 10 o 20%. Entonces, lo importante es que sepamos realmente cuál es la alternativa que tenemos en la misma calidad de prestación. Y esto es importante. O en todo caso, saber qué estoy dispuesto yo a asumir como contingencia en caso no tome esa alternativa. Veámoslo de otra manera. Si yo compro un bien que es más barato que aquel que me ofrece otro productor, probablemente por algo me ofrece más barato. Probablemente el nivel de calidad no sea el mismo, probablemente el nivel de prestaciones no sea el mismo, probablemente las garantías no sean las mismas. Entonces, si yo estoy dispuesto a pagar menos por un bien o un servicio, tengo que considerar no solamente tener en cuenta el precio, sino el resto de prestaciones que me estaban dando la otra persona. Y entonces, al evaluar ambas posibilidades, debo tener en consideración esos costos que probablemente los tengas que incurrir yo. O, en todo caso, si la prestación que me están dando probablemente no tenga valor para mí, en cuyo caso podré optar a no tenerlo, ¿no? Entonces, tener un MAN me permite a mí aprovechar la información para llevar a la mesa de negociación. Me permite explorar a su vez soluciones que no estaban en el planteamiento inicial. Me da confianza porque yo ya tengo una posibilidad antes de sentarme a la mesa de negociación y, como decíamos, me ayuda a decidir cuándo marcharme y cuándo no, porque no tengo tanta ansiedad. ¿Por qué? Porque ya la cubrí, porque tengo otra posibilidad fuera de esta mesa de negociación, ¿no? Entonces, seguimos hablando del tema de alternativas y muchas veces la gente entra en la negociación buscando un acuerdo y recién empieza a estudiar una alternativa si es que las cosas no le funcionan bien. Y esto es un error, porque puede ser de que yo no tenga ya tiempo. Sin embargo, al momento de entrar a una negociación, no siempre tengo que ir con el objetivo de que voy a llegar a un acuerdo. Probablemente no me convenga ese acuerdo, y ese acuerdo era solamente un medio para satisfacer mis propios intereses. Entonces, yo tengo que explorar si es que yo puedo satisfacer mejor mis intereses a través de un acuerdo que sea planteado fuera de la tabla. Y esto es lo que nos dice William Ury cuando nos dice supere el no, ¿no? El MAN es la clave, entonces, el que nos da poder en la negociación. Tu mejor curso de acción para satisfacer tus necesidades sin que la otra parte pueda intervenir. Por ejemplo, si yo estoy negociando un aumento con mi jefe, ¿cuál sería mi MAN? ¿Cuál sería mi alternativa? Probablemente porque yo ya tengo una oferta de empleo en otra empresa, pero si no la tengo, entonces no tengo una alternativa. Entonces, para ir a una negociación, uno tiene que plantearse cuál es la alternativa. Y cuanto mejor sea su MAN, mayor poder me está dando. Si a mí el competidor me ofrece un tanto por ciento más y la oferta de mi empresa no llega a eso, probablemente yo tenga una mejor posibilidad de salir. Pero claro, nuevamente, solamente busco precio, solamente busco salario, o busco oportunidades de crecimiento, o busco compartir la cultura, o busco reconocimiento. Entonces, al momento de evaluar una negociación, no solamente es un elemento o la posición, sino cómo podemos crecer. Entonces, en ese sentido, yo debo identificar claramente cuál es mi MAN y, en primer lugar, ¿no es cierto?, para tratar de identificarlo es ¿qué puedo hacer aisladamente para satisfacer mis intereses? Segundo, ¿qué puede hacer usted directamente a la otra parte para que ella respete los intereses suyos? O sea, si él no me quiere respetar, entonces yo tengo algunos caminos. En el caso de unos trabajadores, podría irme a la huelga o podría hacer una huelga blanca, quedarme sin hacer nada.
O en todo caso, ¿en qué manera puedo introducir una tercera persona a la situación para que me apoye en mis intereses? Es decir, yo podría conseguir una mediación o podría conseguir un arbitraje o irme a un tribunal. Es decir, yo tengo que identificar claramente en una negociación cuáles son todas mis vías de solución de la controversia, de solución de la situación que estoy queriendo hacer. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, ¿yo debo plantearle a otra persona cuál es mi alternativa? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ese es mi valor de reserva. Eso es lo que yo tengo para mí. Como decíamos al principio, mi estrategia o el punto mínimo en el cual yo puedo cerrar una negociación, esa es información mía, no es información de las otras personas. ¿Ok? Ahora, eso exige, por lo tanto, y acá quiero ser muy claro, que al momento que nosotros entremos en una negociación, nos planteemos todo lo que está señalado en esta lámina. Es decir, definir claramente cuáles son mis intereses y hacer un ejercicio, definir 1, 2, 3, 4 intereses que puedo tener. También tratar de identificar cuáles son los intereses que tienen los otros. Y aquí tenemos que ser creativos. ¿Por qué me buscaron? ¿Quién soy yo? ¿Qué capacidad financiera tienen? ¿Cuál es la urgencia que tienen? ¿Quiénes toman decisiones de ellos? Etcétera, ¿no? Desarrollar opciones. Bueno, antes de sentarme en la mesa, yo ya tengo que haber estado pensando qué opciones podría plantear yo para poder alcanzar. Por ejemplo, para hacer crecer el negocio, no comprar uno, sino comprar una docena, poder ver un tema de financiamiento, poder ver un tema de las garantías, etcétera, ¿no? Nuevamente, nos sentamos con el equipo negociador y vamos analizando estos temas. La legitimidad, igual, ¿contra quién me comparo yo para decir que yo tengo más legitimidad? ¿O qué me da legitimidad a mí en el proceso de la negociación? ¿Qué vamos a hacer si no llegamos a un acuerdo? ¿Cómo defino mi man? ¿Tengo un man o tengo varios mans? Y finalmente, ¿cuál es la posibilidad de no llegar a un acuerdo? ¿Ok? Entonces, la negociación debe siempre buscar un buen resultado. Siempre tiene que ser mejor que la alternativa, que el MAPAN o el MAN, mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Los intereses siempre deben estar satisfechos, tanto los míos, lo cual estará bien, y los otros también, como mínimo que sean aceptables. Que no haya desperdicio, es decir, se busque siempre las mejores opciones, que haya legitimidad y por lo tanto no se hayan aprovechado nosotros. Generemos unos compromisos que sean inteligentes, como decía yo hace un momento. Tenemos que plantear todas las salvaguardas para que el compromiso no nos meta en problemas más adelante. Una buena comunicación, tanto clara como bidireccional, entendiendo los puntos de vista, las necesidades de los otros, y el proceso mejora las relaciones. Un último ejemplo, que es el caso de la naranja. Tras un intenso día de actividad escolar, Luis y Rosa llegaron a la casa y se encontraron en la cocina. Luis abrió el refrigerador y cogió la última naranja que quedaba. Su hermana Rosa, rauda y veloz, se apresuró a quitársela y se originó una disputa sobre la propiedad de la naranja. Ante los lloros y gritos, la madre entra en la cocina. ¿Cómo podrían ustedes intentar solucionar el conflicto? Les dejo como tarea. Muchas gracias. Bueno, la pregunta entonces era, ¿cómo podríamos intentar solucionar el conflicto que se había presentado entre Luis y Rosa? Empecemos a pensar un poquito de qué manera la madre podría plantear una solución. Podríamos decir que Luis es mayor que Rosa y que por lo tanto a él le toca la naranja porque él la escogió primero y además por un tema de ser el mayor, dársela a ella, dársela a él. Podríamos decir también que la madre le dijera, Luis, tú tienes que tener en cuenta que tu hermana es mujer y como mujer es más débil, entonces tú has entrado muy rápido y preferir darle la naranja a Rosa. También podríamos decir de que la madre, adoptando una solución salomónica, decidiera cortar la naranja y decirle, Luis, para ti el 50% y para tu hermana el 50%. En cualquiera de esos casos que hemos planteado, darle a uno o al otro o repartir la naranja entre los dos, probablemente
no encontremos la solución correcta al problema. Como hemos visto, uno de los elementos que hemos planteado es el de desarrollar las opciones. Entonces, quizás para poder desarrollar las opciones, la madre tendría que haberle preguntado a los hijos para qué querían la naranja. Si la madre investiga bien, le pregunta a Luis y le dice, Luis, ¿tú para qué quieres la naranja? Y le diría, bueno, mamá, he tenido un día muy intenso en el colegio y la verdad que tengo mucha sed y quisiera tomarme un jugo de naranja. Entonces, por eso yo quiero toda la naranja. Y cuando hablaba con su hermana Rosa, probablemente le preguntaría a ella, ¿y tú para qué quieres la naranja? Y ella le diría, bueno, mamá, yo quería hacer un postre y quería hacer una rica mermelada de naranja. Entonces, como vemos, ambos tenían intereses distintos. Uno era tomar el jugo y otro era el de hacer un postre. ¿Qué tal si la madre exprime la naranja, le da a Luis el jugo y le da las cáscaras a la hija para que pueda hacer la mermelada? En ese caso, ambos podrían haber encontrado una solución que satisfacía sus necesidades y recibían el mayor beneficio en pro de satisfacer sus propias necesidades. Como ven, no se trata de buscar argumentos que no tengan sentido, sino que hay que conversar con las partes, desarrollar las opciones y finalmente generar un compromiso que encuentre una solución de mutua satisfacción.